Nisan de 2448. Vamos a llevar, era la mañana, porque la muerte de los egipcios que cuenta la Torá, que todos murieron, pero no aclara bien, vamos a llevar aquí, que sí murieron muchos, especialmente el primero que murió fue el hijo del faraón, para decirle al rey, estás tratando con un rey más grande y más poderoso que tú, porque faraón es el símbolo de el diablo o Dios en la tierra, el diosito menor en la tierra que es Satanás. Él vino a matar, a dañar y a destruir. Entonces viene Satán, que es faraón, y tiene que perder primero él un hijo. Y los otros hijos de los hebreos fueron muriendo de a poco. Todavía hasta el otro día estaban muriendo. Entonces aquí usted va a ver una revelación que no la tenemos en la Torá y que es importante nosotros como cristianos tenerla también clara. Buscar y no dejar de buscar hasta que encontremos. Están en Midrash. Si usted no me cree a mí, busque en Midrash. Hay muchas posibilidades de usted ver internet hoy en día. Hasta el más pobre tiene internet, por favor. Entonces no critique lo que vamos llevando nosotros, sino que usted también como hermana en Cristo o como hermano en Cristo, varón y varona de Dios, vamos a instruirnos en las cosas de Dios para que no andemos por el mundo dando tumbos, haciéndole daño a otros como cristianos, ayudando a ser destructivos, sino a ser dadivosos de amor o de respeto o de tolerancia, aunque no estés abrazando. 2448 la tierra de Egipto estaba atestada de los muertos y de los expirantes. No todos los primogénitos habían muerto inmediatamente. Hasem distribuyó juicio individual a cada primogénito. Algunos perecieron inmediatamente, otros permanecieron retorciéndose en agonía hasta la mañana, y todavía otros sufrieron de la plaga por 3 días y solo entonces expiraron. No habla una sola casa egipcia en la cual no hubiera 5 o 10 difuntos, porque además del primogénito, Hasem destruyó a aquellos depravados egipcios que se opusieron a la redención de los Bene Israel. No obstante, los egipcios permanecieron con sus muertos. En lugar de ello, todos ellos se apresuraron a Gouschen con animales y carretas, implorando a los Bene Israel a partir porque pensaron, todos nosotros moriremos pronto. Antes de su partida, los Bene Israel solicitaron a sus vecinos egipcios oro, plata y vestimentas porque recordaron bien la orden de Mosé. Mosé les había informado a ellos que Hasem le había dicho a él, por favor di al pueblo que cada uno debe pedir su vecino egipcio oro, plata y vasijas. Así la promesa que yo le consagré a su antepasado Abraham de que saldrían fuera de Egipto con grandes riquezas será cumplida. ¿Por qué Hasem formuló su mandamiento a Mosé como una súplica, diciendo a Mosé, por favor di al pueblo? La respuesta puede ser comprendida con la ayuda de la siguiente parábola. Un hombre pasó muchos años de su vida bajo condiciones increíbles en un campamento de trabajo siberiano. Finalmente le fue dicho, mañana seréis liberado. También recibiréis una fortuna al partir. ¿Pensáis que yo quiero dinero? El hombre replicó. Déjenme solo experimentar el momento cuando sea realmente liberado de este lugar, y me daré prisa y partiré felizmente sin siquiera un centavo. Por eso, Hasem temía que los Bene Israel, una vez concedidos su libertad, tendrían prisa de huir e ignorarían el precepto de solicitar de los egipcios dinero. Él por consiguiente lo precedió con una súplica especial de que su mandamiento fuera observado. Al principio, los egipcios intentaron negar que poseyeran cualquier objeto de valor. Sin embargo, los Bene Israel les describieron la ubicación exacta, forma y cantidad de estas posesiones, ya que habían buscado por todas partes de las casas de los egipcios a fondo, durante los días de oscuridad. Los egipcios, por lo tanto, no solo les entregaron a ellos las cosas que demandaron, sino que entregaron 2 de cada, diciendo, tomad el doble de cantidad y solo váyanse. Los Bene Israel vaciaron a Egipto de su riqueza. Ellos estaban legalmente habilitados a todo el dinero que recibieron a causa de la propiedad que dejaban tras de, si tanto también por los 210 años de labor esclava impaga. Era parte del castigo de los egipcios el que fueran forzados a regalar sus fortunas a los Bene Israel. Al cocinero principal del palacio real le fue entregada una considerable suma de dinero con la que compraron pescado para la comida del rey.
Él retornó con un maloliente pescado en el cual había empleado la suma entera de dinero. Cuando el rey escuchó acerca de esto, dijo: «Serás castigado por tu negligencia. Escoged entre comer este pescado, pagar por él o ser azotado con 100 azotes». «Permítime comer el pescado», replicó el cocinero. Comenzó a masticarlo, pero fue tan repulsado por el mal olor que no pudo continuar. «Yo preferiría recibir la paliza», dijo. Los soldados del rey lo tomaron y comenzaron a azotarlo. Cuando él sintió el látigo henderse sobre su cuerpo, gritó de dolor: «Parad, prefiero pagar». Así él pagó el valor total del pescado después de haber probado de él y haber sentido el látigo también. Similarmente, el faraón y los egipcios pagaron caramente por sus crímenes contra los Bene Israel. Primero, plagas fueron infligidas sobre sus cuerpos, y luego, por añadidura, tuvieron que reembolsar a los judíos con oro y plata. Todo individuo judío que abandonó Egipto llevó consigo 90 burros cargados con oro, plata y perlas. Mientras los Bene Israel se ocuparon ellos mismos con la mizbá de llevarse la riqueza de Egipto, Mosé estaba comprometido en una mizbá diferente. Él estaba preparando el ataúd de Yosef para llevarlo para ser enterrado en Eret Israel, como los hijos de Yosef habían prometido hacer. Mosé se esforzó él mismo por 3 días intentando localizar el ataúd de Yosef, pero su búsqueda fue infructuosa. Finalmente, él encontró a Serach Bat Asher, una mujer anciana, quien recordaba los eventos en el tiempo de la muerte de Yosef. Ella condujo a Mosé a un cierto paraje junto al Nilo, y señalando al río, le reveló a él: «Los magos del faraón colocaron el cadáver de Yosef en un ataúd de metal y lo hundieron en el Nilo». La razón por la cual los magos del faraón habían enterrado a Yosef en el Nilo era su deseo de detener a los judíos para siempre. Ellos dijeron al faraón: «Los judíos han prometido a Yosef enterrarlo en Eret Israel. Si su ataúd fuera ocultado y ellos no pudieran recuperarlo, no podrán nunca partir». Más aún, los astrólogos creían que las aguas del Nilo serían bendecidas por la presencia de los restos de Yosef. Mosé, parado junto a la orilla del Nilo, llamó: «Yosef, Yosef. Ha llegado el tiempo para que Hashem cumpla su juramento de redimir a los Bene Israel, y ha llegado el tiempo de cumplir nuestro juramento para con vos. Si tú te presentas, nosotros llevaremos tu ataúd, mas si no, estamos absueltos de nuestro juramento». Mosé lanzó una placa de metal dentro del río sobre la cual el nombre divino había sido grabado. Inmediatamente, el ataúd se puso a flote. Asterisco. Asterisco existen varias versiones. De acuerdo con una, Mosé cortó la copa de Yosef en 4 partes, grabando en cada parte una imagen diferente: un león, un buey, un águila y un ser humano. Primero arrojó la lámina con la imagen del buey en el Nilo, llamando: «Yosef, preséntate», pero el ataúd no apareció. Él fue igualmente desafortunado con las imágenes del león y del águila. Solo cuando lanzó la lámina con el ser humano sobre ella dentro del río y exclamó: «Yosef, la Shejina está esperándote a ti», el ataúd apareció flotando. Midrash Agadol. Vayehi. Otro Midrash añade que la imagen del buey permaneció en la mano de Mosé, y él la entregó a una mujer que más tarde la dio a manos de los fabricantes de la imagen de oro en el desierto. Cuando ellos lanzaron la lámina con el buey sobre ella dentro del fuego, un becerro emergió. Grunut. Midrash Sir Hachirim 1 y 11. Es seguro que estos midrashim no deben interpretados superficialmente, sino son de un profundo significado espiritual. La habilidad de Mosé para hacer ascender un ataúd de metal a la superficie del río no debería asombrarnos si nosotros consideramos que esta hazaña fue llevada a cabo incluso por una persona inferior a Mosé, por el profeta Elisá, generaciones más tarde. Los estudiantes del profeta Elisá fueron al río Lardén, Jordán, para cortar vigas, con el propósito de construir para ellos un nuevo Beit Midrash. La cabeza del hacha de uno de los estudiantes cayó dentro del río. «¡Ay, maestro!», él exclamó a Elisá, «es prestada». Elisá es Eliseo. Elisá le preguntó: «¿Dónde cayó?». El estudiante señaló el lugar. Elisá cortó una vara, la arrojó dentro del río Lardén, Jordán, y la pieza de hierro se puso a flote. El estudiante extendió su mano y la recuperó. Esta historia está relatada en el Tanaj para traer a nuestra comprensión la grandeza de los profetas. Elisá fue capaz de revertir las leyes de la física. A su decreto, madera se hundió dentro del agua, así como piedra y hierro flotaron a la superficie como madera.
Mosé preparó el ataúd de Yosef para el viaje y también los restos de todos los otros hijos de Jacob, los que fueron transportados a Eretz Israel, cada uno por el Nasí de la tribu. Al ataúd de Yosef le fue conferido el honor especial de ser transportado a través del desierto lado a lado con el Aarón, arca, el cual contenía las Lujot. Cuando transeúntes inquirían, ¿qué arca es esta que acompaña el arca de la Sejiná?, ellos eran respondidos: durante toda su vida, el que descansa allí dentro cumplió todos los mandamientos inscritos sobre las Lujot del Aarón. ¿Cómo deducimos nosotros de la Torá que Yosef observó todos los 10 mandamientos? Grados él demostró la creencia en yo soy Hashem, nuestro diese, porque él dijo a sus hermanos: estoy yo en el lugar de diese, Bereshit 50, 19. Grados él no tuvo otros dioses porque afirmó: yo temo a diese, Bereshit 42, 18. Grados él no pronunció el nombre de Hashem en vano porque cuando hizo un falso juramento, juró por la vida del faraón y no por Hashem, Bereshit 42, 15. Grados él observó Sabbat, comandando que las comidas de Sabbat fueran preparadas con anticipación, Bereshit 43, 16. Grados él honró a su padre, obrando de acuerdo con su deseo de visitar a sus hermanos en Sechem a pesar del peligro que ello ocasionaba para él, Bereshit 37, 13. Grados él cumplió la prohibición contra el asesinato, rehusando obedecer la demanda de la esposa de Potifar de asesinar a su amo. Grados él no cometió adulterio con la esposa de Potifar. Grados él era cauto del hurto, no robando ningún dinero de la fortuna que recolectaba durante los años de hambruna, sino lealmente entregándola al faraón. Grados él nunca reveló a su padre que sus hermanos lo habían vendido. Si se refrenó de relatar una cuestión que era cierta porque consideraba su descubrimiento incorrecto, ciertamente no mentiría, transgrediendo la prohibición de dar falso testimonio. Grados él cumplió el mandamiento: tú no codiciarás, porque él no deseó a la esposa de Potifar. Además, nosotros encontramos en la Torá que Yosef no transgredió la prohibición de odiar al hermano, Vaikra 7 y 17, ni la prohibición de tomar revancha o guardar rencor, Ibidem 7 y 18. Cuando él se reveló a los hermanos, no desplegó odio hacia ellos, sino les habló palabras de afecto y consuelo. Después de la muerte de Jacob, cuando los hermanos sospecharon que él estaba tomando venganza sobre ellos, lloró al ser falsamente sospechado y les explicó que él no guardaba rencor y que consideraba su venta a Egipto una acción de Hashem. También cumplió la mitzvah de sostener a los empobrecidos hermanos, y vive en 25, 35, sustentando a su familia en Egipto. En la noche de Yetziat Mitzrayim, Mosé también recolectó las vigas que Jacob había traído a Egipto y la madera que sus hijos habían plantado allí, con el propósito de construir el Mishkan. El número de hombres judíos entre 20 y 60 años de edad que partieron de Egipto en pleno día en 15 de Nisán era de 600.000 menos uno. Dijo Hashem: yo me incluiré a mí mismo en el número para que sean exactamente 600.000. Los Ereb Rab, los mejores de los egipcios, se alistaron junto a los Bene Israel. A pesar de que Hashem había aconsejado a Mosé en contra de aceptarlos como Geirim, Mosé insistió. Él discutió con Hashem: estas personas han presenciado tu gran fuerza en Egipto. Si nos acompañan a nosotros, experimentarán milagros adicionales y entonces comprenderán totalmente que no exista poder fuera de ti. Batia, la hija del faraón, estaba entre aquellos que se unieron al éxodo. Ella entró a Eretz Israel, como lo hicieron todas las mujeres de aquella generación, pues solo los hombres pecaron en desierto y murieron allí, y más aún, fue una de las 9 personas rectas que fueron llevadas con vida al Gan Edén. La recompensa de Batia fue inmensa como resultado de su inmenso autosacrificio en salvar la vida decreto de su padre. Ella sabía que su edicto estaba motivado por un profundo odio por los Bene Israel. Cuando salvó a Mosé y lo crió, ella arriesgó su vida. Una vez que el tiempo de la redención hubo llegado, los Bene Israel no fueron detenidos en Egipto por un momento extra. Partieron en la prisa más grande. Apremiados por los egipcios, no tuvieron tiempo para preparar provisiones para el viaje, sino llevaron consigo solo la amarga masa leudada que habían tenido la intención de dejar levantar y luego hornear. Más tarde hicieron mazot de esta masa. Un milagro ocurrió en donde aquellas mazot proveyeron alimentación suficiente por 30 días hasta que el mal comenzó a caer el 16 de Iyar.
Ellos envolvieron los restos de su comida de pesar de Mazza y Mere y los colocaron sobre sus hombros porque apreciaban la mizba de Hashem tanto que no permitirían a sus burros llevar los sobrantes. A pesar de que Bene Israel no sabían cómo ellos iban a sobrevivir en el desierto, todos ellos, hombres, mujeres y niños, siguieron a Mosé con la más grande emuná que Hashem proveerla para ellos. Hashem en su bondad causó que el éxodo ocurriera en Nisán, un mes en el cual el tiempo es benigno y placentero, y no en una estación lluviosa o fría. Los Bene Israel alcanzaron su primer destino, la ciudad de Ramsés, en el espacio de un muy corto tiempo. De allí fueron milagrosamente transportados a la ciudad de Sucot como si en alas de águila. Luego ellos continuaron viajando hasta Itab, la cual linda el desierto. Copyright, todos los derechos reservados. If you enjoyed this article, we encourage you to distribute it. Evidencia está tejida por una red de elementos que, entrelazados, producen grandes historias, amor y odio, ambición y envidia, poder y pasión, repletas de increíbles giros del destino. Entre los héroes de los 5 libros de la Torá está José en hebreo, quien lleva el título de Tzadik, el justo. Es común pensar que habría ganado este honorable puesto porque resistió los avances de una mujer hermosa y muy poderosa. Pero no deberíamos esperar lo mismo de, por ejemplo, su padre, el patriarca Jacob, o de Moisés, nuestro maestro. Es cierto que tenía más encantos personales que los patriarcas que le precedieron y los profetas que le siguieron. ¿Pero sería más piadoso que los demás? Entonces, conozcamos su historia. La venta de José. José era el hijo predilecto de Jacob y se puede comprender fácilmente el motivo de esta predilección. A Jacob le encantó porque le recordaba a su amada esposa, la hermosa Raquel, que había muerto al dar a luz a su segundo hijo, Benjamín. Es muy posible que el hijo y la madre se parecieran físicamente, ya que la Torá los destaca como poseedores de belleza física. El Midrash añade que José, más que los otros hijos de Jacob, se parecía a su padre. Ambos tuvieron sueños que se hicieron realidad, ambos eran odiados por sus hermanos y ambos vivieron y murieron en el exilio. A los ojos de su padre, José era el puente entre los 3 patriarcas, Abraham, Isaac y él mismo, y representaba a las generaciones futuras del pueblo judío. No es sorprendente, por lo tanto, que los otros hijos de Jacob estuvieran resentidos con su hermano, ya que sabían que él era el hijo favorito de su padre. Y cuando le presenta a Joseph una fina túnica de lana multicolor, provoca una envidia aún mayor entre los hermanos. Se esperaba que José al menos intentara apaciguar su ira, pero he aquí logra hacer exactamente lo contrario. Tiene un sueño que seguramente irritaría a sus hermanos y se apresura a contárselo. Él dice: te ruego que escuches el sueño que tuve. Estábamos todos recogiendo trigo en el campo, cuando de repente mi gavilla se levanta y permanece así, mientras las tuyas la rodean y se inclinan ante mi montón de trigo. Los hermanos, comprensiblemente molestos y preocupados, responden: ¿qué? ¿Pretendes reinar sobre nosotros? José menosprecia sus miedos y sentimientos, pues, luego de tener un nuevo sueño, relata: vi el sol, la luna y 11 estrellas postradas ante mí. Esta vez su propio padre se lo reprocha. Pero él mismo, Jacob, era un soñador. Y él realmente creía en los sueños. Y así, nos dice el Midrash, el padre tomó papel y lápiz para escribir las palabras exactas que su hijo había dicho. En este punto de la narración, vale la pena preguntarse cómo es posible que José, que se convertiría en un genio estratega, un hombre más perspicaz que un profeta, no se diera cuenta de que estaba sembrando discordia. Después de escuchar el informe de Joseph, sus hermanos reaccionaron sin piedad contra él por temor a que planeara esclavizarlos a ellos, así como a sus familias, incluido su padre. Un día, los hermanos estaban en el campo pastoreando sus rebaños. He aquí, Jacob envía a José al encuentro de los demás. José encuentra a sus 10 medios hermanos, ya que solo Benjamín, el hermano de su padre y su madre, no estaba allí y los demás deciden asegurarse de que sus sueños nunca puedan materializarse. Y se pusieron de acuerdo entre ellos: matémoslo, luego echémoslo a un hoyo, entonces, sí, veremos qué será de sus sueños. El plan no llega a buen término porque uno de ellos, Reuben, el primogénito de Jacob y Lea, intercede en favor de su hermano. Con la intención de devolver a Joseph a su padre,
Reuben convence a los demás de que no se manchen las manos con su propia sangre. Y les dice, échenlo en ese hoyo, pero no le hagan ningún daño. Los hermanos siguen su consejo, despojan a Joseph de su capa colorida y lo obligan a ir al fondo del pozo. Rubén se va con la intención de regresar más tarde y rescatar a José. Sin embargo, durante su ausencia, Yehuda, otro de los hermanos, sugiere vender a José a los mercaderes ismaelitas que pasaban por allí. Y él dice, ¿qué ganaremos matando a nuestro hermano y encubriendo su sangre? Y el resto siguió su consejo. Lo sacaron del fondo del pozo y lo vendieron a los descendientes de Ismael, quienes luego lo vendieron a los madianitas. Lo llevaron a Egipto y lo vendieron a Potifar, ministro de Faraón. Al regresar, Reuben se entera de la venta de su hermano. Se rasga las vestiduras en señal de duelo, al prever las terribles consecuencias y el sufrimiento que vendrán de ese mal. Sin embargo, incluso él piensa que ya es demasiado tarde para salvar a Joseph. Ahora les correspondería a los hermanos encubrir el crimen. Por eso, bañan la túnica de José en sangre de un macho cabrío y se la envían a su padre. Y descaradamente, en lugar de decirle una mentira descarada al padre, sortean la situación con la pregunta: ¿encontramos esto en el camino? ¿Es la túnica de su hijo o no? Cuando Jacob ve la túnica ensangrentada, supone, y rompe a llorar, que su amado hijo ha sido devorado por una bestia salvaje. Se nos escapa porque Jacob no profundizó en sus investigaciones sobre lo sucedido. Lo que sí sabemos es que lamentó la muerte de José durante los siguientes 22 años. Vivía absorto en el silencio y la tristeza, y habiendo caído en depresión, perdió sus dones proféticos, ya que Dios se había decidido no revelar lo que le había sucedido. La familia de Jacob, incluidos sus hijos, que nunca pensaron ni por un segundo en los sentimientos de su padre al vender a su hermano José, intentaron consolar al patriarca. Pero Jacob se negó a ser consolado. La noria de la vida. La vida, nos enseña el Talmud, es como una noria. Quien está arriba suele bajar y quien está abajo suele subir a la cima. Porque la vida de Joseph es comparable a una noria que gira sin cesar, una carrera de desastres y victorias, pero todas fortuitas. Todo lo que le sucedió fue de grandes proporciones. Su vida fue un presagio del futuro de su pueblo, el pueblo judío. Cuando sufrió la derrota, llegó al fondo del abismo, pero en su gloria era más alto que las estrellas. Podemos llamarlo cualquier cosa menos mediocre. La historia de su vida se puede describir de muchas maneras, menos que banales. José fue vendido como esclavo y se convirtió en sirviente en la casa de Potifar, pero Dios lo bendijo con éxito en todos sus esfuerzos. Al darse cuenta de que José le traía suerte, el patrón lo nombró responsable de sus intereses y propiedades. Pero el talento no fue la única cualidad de José, era un hombre guapo, muy seductor, casi irresistible. Y eso podría ser peligroso, especialmente en una sociedad inmoral como el antiguo Egipto. La esposa de Potifar, que se había enamorado de su fascinación, utilizó todos los artificios para atraerlo, lo quería para ella, como amante, a cualquier precio. A pesar de la tentación, casi insuperable, era hermosa y poderosa. Él, joven y solo, José rechaza sus insinuaciones. La bella e infiel mujer, sin embargo, no abandona fácilmente a José. Un día, cuando ambos estaban solos en la casa, le arranca la ropa al niño dejándolo desnudo. A punto de sucumbir a los deseos de su joven cuerpo, se le aparece una visión, la imagen de su padre, y eso le lleva a huir de aquella casa. La mujer no se suelta la ropa, llena de despecho y frustración por haber sido rechazada. Lo acusa de haber intentado violarla. Al enterarse de la acusación, el marido ordena que arresten a José en la misma prisión donde estaban confinados los prisioneros reales. Sin embargo, Potifar obviamente no creía en el complot tramado por su esposa, porque, de ser así, lo habría ejecutado y no simplemente encarcelado. En una imagen del Midrash, Potifar acompaña personalmente a José al cautiverio, cuando expresa su disgusto por tener que encarcelarlo. Sabía lo que realmente había sucedido, era consciente de la extrema fascinación que el joven hebreo sentía por las mujeres. El Midrash también nos dice que era imposible conocerlo y no enamorarse de él, en secreto, apasionadamente. En prisión, Joseph vuelve a sentirse al fondo del abismo. Pero como informa la Torá, Dios se lo había bendecido, dotándolo de un gran carisma.
y esta cualidad le granjeó el cariño de sus compañeros de celda y del guardia de la prisión, que dejó a todos los demás reclusos bajo su custodia. Vemos que incluso en prisión, Joseph se destacó, siempre siendo elevado al primer lugar. Y cuando habla de su éxito, el Midrash se refiere a él como un hombre que superó todos los obstáculos. Nada ni nadie pudo detenerlo. Cuanto mayor es la caída, más alto es el vuelo al que posteriormente se asciende. 12 años pasó este brillante joven en prisión, 12 largos años, años difíciles y frustrantes. Y un día, inesperadamente, la noria, su rueda de la fortuna, volvió a girar. Soñadores y sueños. Una vez, mientras cumplían con sus deberes, el jefe sumiller y el pastelero real de Egipto disgustaron al faraón, su soberano. Y por este delito fueron condenados a prisión, el mismo lugar donde estaba recluido Joseph. Una mañana notó que los dos hombres estaban muy desanimados. Al preguntarles qué pasaba, le dijeron que ambos habían tenido un sueño extraño y que nadie había podido interpretar los presagios que traían, envueltos en un velo de misterio. Joseph les dijo, ¿no pertenecen las interpretaciones al Todopoderoso? Cuéntame los sueños, te lo ruego. El sommelier real le cuenta entonces el sueño y José rápidamente lo interpreta. Dentro de 3 días, el faraón lo devolverá a su puesto. Creyendo que aquel hombre era el instrumento de su propia libertad, le pidió que intercediera por él. Si pudieras pensar en mí e interceder por mí ante el faraón, cuando las bendiciones caigan sobre ti, tal vez eso me libere de este aislamiento. A continuación, le toca al jefe pastelero contar el sueño que tuvo. Pero su interpretación es siniestra. José le anuncia que dentro de 3 días, el faraón ordenará que lo cuelguen de un madero. Y, de hecho, eso es exactamente lo que ocurre 3 días después. Ambos son liberados, uno de ellos retoma su posición, mientras que el otro es ejecutado. Pero el sumiller, una vez descansado en su antiguo puesto, desatiende por completo la súplica de José, ni siquiera se lo menciona al faraón y, poco después, toda la historia se pierde en las brumas del pasado. Ya han pasado 10 años desde su arresto cuando José interpreta los 2 sueños. Y permaneció en prisión otros 2 años. Hasta que, un día, un poderoso noble tiene un sueño inquietante cuyo significado ninguno de los magos puede desentrañar. Había tenido 2 sueños, pero ambos traían el mismo presagio. Solo que esta vez, la persona que había tenido los sueños no era el compañero de celda de Joseph. No era otro que el propio faraón. Virrey de Egipto. El faraón había soñado que estaba cerca del Nilo cuando 7 vacas, robustas y bien alimentadas, emergieron del río. Poco después, otras 7 vacas, demacradas y enfermizas, también emergen del agua y se comen a las primeras. El monarca se despertó asustado, pero, al volver a dormirse, tuvo otro sueño. Esta vez vio 7 robustas espigas de trigo que brotaban de un solo tallo. De repente, 7 orejas delgadas crecen detrás de ellos y se los tragan. Las 2 visiones perturban profundamente al faraón, que convoca a todos los magos y sabios de Egipto para descifrar qué presagio traerían. Al ver a los magos fracasar en su intento, uno tras otro, el jefe sumiller le habla al faraón de aquel joven hebreo, gran intérprete de sueños, a quien había conocido en la cárcel. Entonces, después de 12 años de prisión, en Rosh Hashaná, Joseph finalmente es liberado. El soberano lo convoca a su presencia y le dice que había tenido un sueño que nadie podía desentrañar. Y que había oído que Joseph, al oír un sueño, podía descifrarlo. A lo que éste responde, no tengo poderes propios. Pero el Todopoderoso puede hacerme portador de una respuesta. El faraón le cuenta sus sueños y Joseph los interpreta rápidamente, sin dudarlo. Ambos tienen el mismo significado, dice. Dios mostró a faraón lo que él, en su grandeza, está a punto de lograr. Se acercan 7 años en los cuales habrá gran abundancia y abundancia de alimentos en toda la tierra de Egipto. Sin embargo, serán seguidos por 7 años de penuria, cuando toda la abundancia de Egipto será cosa del pasado y el hambre arrasará por todas partes, dice al soberano. Además de interpretar con precisión los sueños del faraón, Joseph también sugiere un plan de acción, en realidad un sistema de racionamiento, que garantizaría a Egipto suficiente comida en los años de hambruna para sustentar a todo el pueblo.
Asombrado por el joven hebreo, el faraón lo nombra virrey de Egipto. Solo el trono nos separa, dice Yosef. Ya no estoy por encima de ti. Dejo toda la tierra de Egipto en tus manos y bajo tu responsabilidad. Yosef tenía solo 30 años cuando se convirtió en el gobernante de facto de ese inmenso reino. Eran sus propios sueños, compartidos únicamente con su familia, los que finalmente comenzaban a desarrollarse. Como fue predicho en los sueños de Faraón, llegaron los 7 años de abundancia. Y luego, como advirtió Yosef, también llegaron los años de pobreza y escasez. De hecho, el hambre asolaba la mayor parte del mundo, pero gracias al hijo de Jacob, había pan y sustento para todos en Egipto. Y los hermanos bajan a Egipto. La terrible escasez no se había librado ni siquiera de Tierra Santa. Cuando Jacob se da cuenta de que Egipto estaba vendiendo alimentos a extranjeros, envía a sus hijos a comprar provisiones allí. Solo Benjamín se quedó atrás, a petición de su padre, ya que uno de los hijos de Raquel era considerado muerto y él, Jacob, no se arriesgaría a perder al otro. En Egipto, José, personalmente, dividió el racionamiento de alimentos entre el pueblo. Cuando llegan los 10 hermanos, no lo reconocen, pero él nunca los olvidaría y los reconoce inmediatamente. Yosef ve su sueño tomar forma y cuerpo, allí, ante sus ojos, cuando sus hermanos se postran a sus pies, a los pies del virrey de Egipto. Es entonces cuando José decide poner a prueba a sus hermanos. Los acusa de ser espías, acusación que ellos niegan con vehemencia. Somos 12 hermanos, se lamentan. Uno de ellos se quedó al lado de nuestro padre y el otro está muerto. Pero Yosef, fingiendo no creer en sus palabras, los envía a prisión. 3 días después, liberó a 9 de ellos para que pudieran llevar las provisiones a su padre y a su familia. Pero uno de los hermanos, Simón, el que lo empujó al pozo, sigue atrapado. Y les dice a los demás que si realmente dijeran la verdad, regresarían a su presencia trayendo a su hermano menor. Entonces sí, liberaría a su hermano secuestrado. Los hermanos, perplejos por la acusación y la extraña exigencia impuesta por el virrey, regresan a casa y le cuentan a su padre todo lo sucedido en Egipto. Jacob grita desesperado cuando se entera del arresto de Simón, prohibiéndole a Benjamín que se aparte de su lado. Pero a medida que la escasez de alimentos empeoró, las provisiones de su familia se acabaron. A falta de otra solución, el patriarca decide enviar a sus hijos de regreso a Egipto, en busca de más suministros. Pero su hijo Yehuda le recuerda la condición impuesta por el virrey, que solo regresen a su presencia acompañados de su hermano menor. Por tanto, le ruega a su padre que le permita llevarse al joven con él. Si no te traigo de vuelta aquí, padre mío, ante tus ojos, habré cometido un pecado que me acompañará hasta el último de mis días. Jacob finalmente accede y los 11 hermanos bajan a Egipto. Se presentan ante el virrey sin la menor sospecha sobre la verdadera identidad del potentado. Cuando se encuentra con Benjamín, su verdadero hermano, hijo de Raquel y de Jacob como él, invita a todos a almorzar con él. Simón es liberado y, juntos, son llevados al palacio donde vivía Yosef. Cuando están todos reunidos, pregunta por la salud de su padre y escucha, aliviado, que Jacob todavía está vivo. Y nuevamente, cumpliéndose la visión que José había tenido en sueños, los hermanos se postraron nuevamente en tierra ante él. El virrey dirige su atención a Benjamín, diciendo, «Este debe ser el más pequeño de vosotros, de quien hablaron». Y luego bendice al joven, «Que Dios te cubra con sus gracias, hijo mío». Y, vencido por la emoción, sale apresuradamente de la habitación para taparse las lágrimas. Al regresar, se sientan a la mesa para comer. Y José retoma la prueba que hizo con sus invitados, favorece deliberadamente a Benjamín, sirviéndole porciones 5 veces mayores que las de los demás. Lo hizo para ver si se volverían contra el otro hijo de Rachel, como lo habían hecho contra él décadas antes. La revelación. Cuando todo termina y los 11 se preparan para partir, Yosef, en secreto, ordena a su mayordomo que llene los sacos de aquellos hombres con toda la comida que puedan llevar, poniendo de nuevo, en la parte superior del saco, la cantidad que cada uno había pagado las provisiones. Y además, en la bolsa del más pequeño, pon mi copa de oraciones, la copa de plata pura, encima de todo. Cuando los hermanos apenas habían salido de la capital de Egipto,
José ordenó al mayordomo que los alcanzara y los arrestara, bajo el cargo de haber robado el cáliz de plata del virrey. El empleado así lo hace. Cuando se les acusa de robo, lo niegan con vehemencia, exclamando: «Si alguno de nosotros está en posesión del cáliz, debe ser asesinado. Y a los demás, tomarnos como esclavos». El mayordomo, siguiendo al pie de la letra las instrucciones de José, responde: «Mi esclavo será exclusivamente el que esté en posesión del objeto valioso. Los demás quedarán libres de irse». E inspecciona cada una de las bolsas y, obviamente, encuentra el cáliz donde lo había colocado, entre las pertenencias de Benjamín. Los hermanos, mudos de asombro y desesperados, se rasgan las vestiduras en señal de duelo. Y todos son llevados de regreso al palacio. Cuando son llevados ante el virrey, se arrojan al suelo en señal de súplica. Yehuda, sin sospechar que se dirige a su medio hermano José, hace una referencia explícita a la venta del que tenía delante. Le implora: «¿Cómo podemos probar nuestra inocencia? Diese ha encubierto nuestro antiguo crimen. Haznos esclavos para que podamos servirte, a nosotros y a aquel en cuya posesión se encontró la copa». Pero el virrey se niega, decidido. Y les dice: «Aquel en quien se encontró la copa será mi esclavo. Los demás, id en paz al encuentro de vuestro padre». Yehuda suplica en nombre de su hermano, ofreciendo su propia vida y libertad a cambio: «Permíteme permanecer como esclavo en su lugar. Deja que nuestro joven hermano se vaya con el resto». Pero, como el virrey se mantiene firme en su negativa, el hombre reúne una fuerza extraordinaria para enfrentarse al poderoso gobernante durante su propio reinado. El Midrash dice que, en su ira, Yehuda habría podido aplastar lingotes de hierro con sus dientes. Y le grita amenazadoramente al virrey: «Si desenvaino mi espada, destruiré tu reino de un extremo al otro». A lo que José responde: «Entonces desenvaina tu espada y te la enrollaré alrededor del cuello». Hasta que, finalmente, Yehuda ordena a sus hermanos prender fuego a esas tierras, dejando a Egipto devastado. Comprende las razones del sufrimiento por el que había pasado. Yehuda, el mismo que lo había vendido, se ofrecía como esclavo, para que Benjamín pudiera regresar a los brazos de su padre. Sus 10 hermanos, que casi lo habían asesinado, estaban dispuestos a enfrentarse a un reino poderoso para salvar al otro hijo de Raquel. En ese momento, Joseph comprendió que todas sus pruebas y tribulaciones, los sueños, la venta, las falsas acusaciones que se le atribuían, el encarcelamiento injusto, todo había sido decretado por Dios, todo había sido parte de un gran proyecto divino, por lo que podría salvar no solo a su familia, sino también a Egipto y a gran parte de la humanidad. Y de una manera que quizás constituye el pasaje más conmovedor de la Torá, Joseph se revela a sus hermanos. Pidió a sus asistentes que salieran de la habitación para poder estar a solas con su familia. Y rompe a llorar. Y nosotros, cada vez que leemos este pasaje, no podemos evitar llorar con él. La Torá nos dice que sus sollozos eran tan fuertes que incluso fuera del palacio se podían escuchar. «Soy Joseph», exclama delante de sus hermanos: «¿Estás vivo, mi querido padre?». Los hermanos, asombrados, no pudieron emitir ningún sonido de respuesta. José les pide que se acerquen y les dice: «Soy José, vuestro hermano, a quien vendisteis en Egipto. Pero os pido que no tengáis miedo ni remordimiento por haberlo hecho. Escuchad. Dios, que todo lo puede, me ha quitado de ti para poder perdonar muchas vidas. No fuiste tú quien me hizo llegar aquí, sino Dios. Fue Él, en su gloria, quien me hizo visir del faraón, para dirigir todo su reinado y dictar sobre toda la tierra de Egipto». Y entonces, Joseph se arroja en los brazos de Benjamín y, juntos, lloran emocionados. Y besa a sus medio hermanos, igualmente, llora sobre sus hombros. Cuando Faraón descubre que los hermanos de José estaban en Egipto, los invita, junto con su padre y otros miembros de la familia, a vivir allí. Les ofreció alojamiento donde lo mejor que el país tenía para ofrecer. Los hermanos regresan a su tierra natal y le dicen a su padre que José estaba vivo y no era otro que el poderoso virrey de Egipto. La noticia fue tan extraordinaria que, al principio, el patriarca no les dio crédito. Pero cuando vio los carruajes y carros que su hijo había enviado para transportarlos a Egipto, su espíritu renació.
Y, al superar la depresión que se había convertido en su fiel compañera, después de 22 años de silencio, Dios aparece ante sus ojos para decirle que no tema partir hacia Egipto, porque es en esa tierra donde haré de ti una gran nación. El encuentro entre padre e hijo fue una emoción devastadora. A pesar de ser la persona más importante de Egipto, José personalmente enjaeza los caballos de su carruaje para encontrarse con su padre. Cuando lo vio, después de tantos años, se arrojó en sus brazos y dejó que toda su emoción se esfumara en lágrimas. Y Jacob le dice a su amado hijo: ahora puedo irme en paz, porque he visto tu rostro con vida y vigor. Y así, el patriarca Jacob y su familia plantaron sus raíces en Egipto, en la tierra de Gosén. Muchas décadas después, cuando él y todos sus hijos abandonaron este mundo, los egipcios dejaron en el olvido el hecho de que un virrey, hijo del pueblo hebreo, los había salvado de la miseria y de la muerte por hambre. Comenzaron a perseguir al pueblo de Yosef hasta que Diese recordó su promesa a los patriarcas y envió a Moisés a liberar a los hijos de Israel. Esta, sin embargo, es otra historia, la historia de Pesaj, que en las próximas noches del Seder contaremos una y otra vez a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos, como lo hemos estado haciendo durante generaciones. Un hombre justo entre los hombres. Acabamos de dar un relato muy resumido de la vida de Yosef. Hay mucho más que decir y son innumerables las preguntas y digresiones que, en su riqueza y profundidad, requiere su hermosa historia. Baste decir que ocupa 4 partes de la Torá y un número incontable de páginas en las obras de nuestros sabios. Al inicio del texto planteamos una pregunta esencial en su biografía. Ha llegado el momento de intentar responderla: ¿por qué se destaca a José en la Torá como un tzadik, un hombre verdaderamente justo? Yosef es considerado más justo que aquellos que lo precedieron o siguieron, no solo porque resistió los encantos y avances de una mujer hermosa. La razón de esto radica en su vida adulta, una época en la que actuó de manera inmaculada ante los ojos de Diese y ante los ojos de los hombres. Atribuyó todos sus talentos y éxitos a Dios, permaneciendo devoto y temeroso del Señor de todo lo que hay en la tierra. Murmuró sus oraciones en silencio mientras trabajaba, sin permitir nunca que el éxito y la gloria se le subieran a la cabeza o se apoderaran de su corazón. Un hombre atractivo, rico y poderoso podría tener cualquier mujer que quisiera en Egipto. Al pasar, las princesas egipcias arrojaron sus joyas a sus pies, intentando llamar su atención. Pero él los ignoró a todos. Permaneció casto hasta casarse con una hija de su pueblo, gracias a la divina providencia. Después de ser vendido por sus hermanos, Yosef tendría todos los motivos para olvidarlos y, con ello, pasar página de su identidad judía. Sin embargo, siempre se esforzó en revelarse como hijo del pueblo hebreo, ya sea en la casa de Potifar, en la prisión o durante toda su vida como gobernador de Egipto. Cuando el faraón lo elevó al cargo de virrey, le dio un nuevo nombre, Zaphnath Paneach, el descifrador de códigos, pero renunció a todos sus títulos para tomar el nombre judío que había recibido de sus padres, Yosef, hijo de Jacob, y Raquel. José podría haberse preguntado por qué su padre nunca fue a buscarlo, pero, por otro lado, hasta el día de hoy nuestros estudiosos luchan con una pregunta incómoda: ¿por qué José, incluso después de convertirse en virrey de Egipto, esperó tantos años para buscar contacto con su padre? Se sabe, sin embargo, que nunca por un momento olvidó ni dejó de amar a Jacob. A menudo pensaba en su padre y esta habría sido la fuente de la que sacó la fuerza con la que superó todas las tentaciones que enfrentó en Egipto. A lo largo de su vida, la lealtad hacia su padre permaneció intacta. Cuando pidió a sus hermanos que lo trajeran a Egipto, dijo: les pido, por favor, que detallen todos los honores que me han dado. El Rebbe de Kozk, Menachem Mendel, planteó la pregunta: ¿cómo podría uno imaginar que tal expresión de vanidad pudiera provenir de los labios puros de Yosef? No. Este pasaje debe interpretarse de una manera completamente diferente. Yosef dijo a sus hermanos: le pido, por favor, dígale a mi padre que soy capaz de recibir tantos honores sin que afecten mi carácter. El patriarca no tenía nada que temer. El poderoso y rico gobernador de Egipto seguía siendo el hijo amado y justo que había criado y conocido. En cuanto a sus hermanos, José podría haberse vengado del inmenso sufrimiento que le habían causado. Sin embargo, prefirió perdonar.
Es cierto que los puso a prueba, incluso manteniendo a Simón como rehén. Pero, como revela el Midrash, cuando los hermanos no estaban presentes, José lo liberó de la celda, alimentándolo con lo mejor que estaba disponible y obsequiándolo con todos los beneficios, como sabe hacer un anfitrión amable y poderoso. Después de la muerte de su padre, los hermanos se asustaron, pensando que Joseph finalmente saldaría cuentas con ellos. Pero el hermano solo les dijo, si 10 velas no pudieron apagar la luz de una sola, ¿cómo podría esa vela apagar 10 velas? Y sollozó de dolor cuando se dio cuenta de que se les había ocurrido tal pensamiento, que buscaría venganza. No tienen por qué temer. Yo cubriré todas sus necesidades, así como las de sus hijos. Y no se limitó a ayudar solo a su familia. Joseph era un judío que, como tantos otros que le sucedieron, asumió la responsabilidad de velar por todos los que buscaban su ayuda. Con los múltiples talentos y habilidades con los que Die se lo había bendecido, se comprometió a salvar a Egipto, el mismo país que injustamente lo mantuvo preso durante 12 años, así como a muchas otras naciones que acudieron a él en busca de ayuda y alimento. Incluso después de su muerte, Joseph continuó actuando en nombre de su pueblo. A diferencia de su padre, que fue enterrado en Hebrón, a él lo colocaron en un ataúd y permaneció en Egipto hasta que los judíos fueron liberados de las cadenas de la esclavitud. Su alma deseaba proximidad a ellos para interceder mejor ante el Todopoderoso a favor de su pueblo. Según la Kabbalah, fue gracias al mérito de Joseph y no de Moisés, que el mar de juncos se dividió para que los judíos pudieran finalmente escapar del yugo egipcio en su viaje hacia el monte Sinaí. La Torá usa una sola palabra para describir a José, hermoso. Pero, ¿merecerá también el galardón de Tzadik? No hay duda que sí. Fue un hombre extraordinario y la historia de su vida hace justicia a su grandeza de espíritu. Una historia de sueños y soñadores es, posiblemente, la más conmovedora de toda la Torá. Los pensamientos y emociones que desencadena tocan profundamente el alma humana. Porque, de una forma u otra, todos encontramos algún tipo de afinidad con tus sueños y tus anhelos, tus angustias y tus alegrías, tus problemas y tus éxitos. La historia de Joseph muestra cómo una persona puede estar en el abismo más profundo, solo para ser impulsada a las alturas de las alturas. Es la historia de la vida. En los últimos días Dios ha hablado a la humanidad por medio de su Hijo, a quien designó heredero de todo y por medio de quien creó el universo, comparar con 1 y 16, 1 Sioar 8, 6. El rol de Jesús como co-creador con Dios es una doctrina familiar. Pero en el versículo 3 hay algo un poco extraño, el Jesús es el resplandor de la gloria de Dios. Lo extraño de la frase no es su significado. Entendemos la metáfora. Jesús resplandece la gloria de Dios, Él es un reflejo brillante de cómo es Dios. Lo extraño es de dónde viene la idea, y cuán sorprendente habría sido para los cristianos judíos para quienes estaba destinado el libro de Hebreos. La palabra resplandor, apaugasma, aparece solo aquí en el Nuevo Testamento. Para entender lo que quiso decir el escritor de Hebreos, tenemos que mirar su fuente. El escritor está citando la Septuaginta, la traducción griega del Antiguo Testamento. Pero la Septuaginta incluía libros que muchos judíos y cristianos hoy en día no consideran parte del canon bíblico, pero que algunos en la antigüedad consideraban sagrados. La frase en Hebreos 1:2 proviene de uno de estos libros, Sabiduría de Salomón. ¿Cómo podemos estar seguros? Porque la palabra apaugasma se encuentra solo una vez en la Septuaginta. Sabiduría de Salomón 7 y 26. Claro, la escasez de la palabra es curiosa, pero ¿dónde está la sorpresa? No solo es la palabra extremadamente poco común, sino que la fuente de la cita de Hebreos 1:2 tiene a una mujer como el reflejo personificado de Dios. Bienvenido a la dimensión desconocida bíblica. Porque la sabiduría es más móvil que todo movimiento, por su pureza penetra todas las cosas. Porque ella es un soplo del poder de Dios y una emanación pura de la gloria del Todopoderoso. Por lo tanto, nada contaminado puede entrar en ella. Porque ella es un reflejo, apaugasma, de la luz eterna, un espejo inmaculado de la obra de Dios y una imagen de su bondad. Sabiduría de Salomón 7, 24-26 NVI. El escritor judío de Sabiduría de Salomón tomó la idea de la sabiduría personificada como una mujer del Libro de Proverbios 1.
Si bien el término suele referirse a una vida práctica y perspicaz según la ley de Dios, el escritor de Proverbios a veces describe a la sabiduría como una mujer. Su voz, compárese con Proverbios 1. 20-33, 3, 13-16, 4, 6, 7, 4, 9, 1, 6. Proverbios 8, 1 describe a la sabiduría hablando al pueblo de Dios. ¿No clama la sabiduría? ¿No alza su voz la inteligencia? Pero lo especialmente notable de la sabiduría en Proverbios 8, 22-30 es que se la describe como co-creadora de Dios. El Señor me engendró como el principio de sus obras, antes de sus obras de antaño. Fui designada desde la eternidad, desde el principio, antes de que el mundo fuese, antes de que los montes se establecieran en su lugar, antes de los collados, fui dada a luz. Yo estaba allí cuando el Dios estableció los cielos en su lugar, cuando trazó el horizonte sobre la faz del abismo. Entonces yo era el artífice a su lado, La redacción aquí evoca Proverbios 3 y 19, donde leemos: con sabiduría el Señor fundó la tierra. Con inteligencia estableció los cielos. NVI, compárese con Jeremías 10 y 12. La sabiduría, personificada en una mujer, se presenta como el agente creador de Dios en el Antiguo Testamento. ¿Cómo se condice esto con la enseñanza del Nuevo Testamento sobre Jesús? Necesitamos un poco más de contexto para responder a esta pregunta. Unos 250 años antes de Jesús, los teólogos judíos equiparaban la Torá con la sabiduría, principalmente porque Torá también era una palabra gramaticalmente femenina en hebreo y la Torá hacía sabio. Esto significaba que, para muchos judíos, la Torá, sabiduría, era divina. Eclesiástico 24, 1, 3, 22. La sabiduría se alaba a sí misma y proclama su gloria en medio de su pueblo. En la asamblea del Altísimo abre su boca, y en presencia de sus ejércitos proclama su gloria. Salí de la boca del Altísimo y cubrí la tierra como una niebla. Todo esto es el libro de la alianza del Dios Altísimo, la ley que Moisés nos ordenó. NV. Sabiduría de Salomón 9, 1, 4, 10, 18. Dios de mis antepasados y Señor de la misericordia, dame la sabiduría que se sienta junto a tu trono. Envíala desde los santos cielos, y desde el trono de tu gloria envíala, para que aprenda lo que te agrada. Y los hombres fueron enseñados en lo que te agrada, y fueron salvados por la sabiduría. NRSV. Para estos escritores, la palabra pronunciada por Dios en la creación, Génesis 1, 3, era sabiduría, la palabra de la Torá. Proverbios 8 y 22 presenta esta sabiduría hablada como una entidad divina viviente, cuya instrucción sería posteriormente escrita por Moisés. La sabiduría, Torá, fue el agente de la creación de Dios e incluso la salvadora de la teología judía. The New Testament and Controversy in the Early Church. The New Testament writers had another view. Paul's description of Jesus as the wisdom of God, 1 Sioar 1 y 24, 30, and God's agent of creation was a theological joule to Jewish ears. It places Paul's struggle to articulate the gospel apart from the law, Torah. Chatea con un experto. Comentario. La descripción de Pablo de Jesús como la sabiduría de Dios, 1 Corintios 1 y 24, 30, y agente de la creación de Dios fue un golpe teológico para los oídos judíos. Pone la lucha de Pablo por articular el Evangelio aparte de la ley, Torá, bajo una luz completamente nueva. Rom 3 y 21. Definir la sabiduría como Jesús fue otra forma de Pablo de decir que Jesús era en efecto la palabra de la creación, el agente a la derecha de Dios, como también lo había hecho Juan 1, 1, 4. Y eso también significaba que Jesús era la sabiduría, Torá, el medio de salvación. De hecho, Jesús afirma que Él es el cumplimiento de la Torá, Mac 5, 17, 20. Fue Jesús quien irradió el carácter de Dios a la humanidad como portador de la salvación. Junto con Pablo y Juan, el autor de Hebreos articuló esta sorprendente visión llamando a Jesús, el resplandor de la gloria de Dios. Proverbios 8 y la identificación de Jesús con la sabiduría fueron un tema controvertido para la Iglesia primitiva. En los debates del Concilio de Nicea, quienes creían que Jesús era la primera creación de Dios buscaron afirmación en Proverbios 8 y 22, donde el Señor trajo a la luz la sabiduría. La expresión trajo a la luz es un verbo hebreo, kana, que puede usarse para la creación,
Véase Salmo 139, 13, formaste mis partes interiores, Génesis 2 y 19, 22, Creador del cielo y de la tierra. Algunas traducciones tienen poseedor, lo cual también es posible. La interpretación de este verbo fue un factor en la distinción entre la lengua engendrada, no hecha, del credo niceno. Dado que la sabiduría es una personificación de un atributo de Dios, las preguntas clave son: ¿hubo alguna vez un tiempo en que Dios no tuviera sabiduría? Si es así, ¿cómo puede entonces Dios ser Dios? Sería impensable para el escritor bíblico que el Dios de Israel careciera de sabiduría en algún momento. La sabiduría es eterna ya que Dios, con sus atributos, es eterno, traído como agente de la creación. Intenta los capítulos de